Época no muy lejana. Lugar, un frecuentado aeropuerto. Motivo, una aeronave de reacción despegando, otra mucho menor en espera detrás de ella y su piloto impaciente por iniciar el vuelo. Tales eran los factores de un problema que llegaría a ser inquietud de todos. Tower, this is November 3044 Zulu, ready for takeoff. November 3044 Zulu, El Paso Tower, cleared for takeoff. Caution, wake turbulence from departing jet. Cuidado, turbulencia de estela. Los pilotos de entonces podían tener o no en cuenta este aviso, mas para los que lo ignoraban los resultados eran a veces funestos. La turbulencia de estela fue siempre preocupación de pilotos. Es problema que puede presentarse siempre operando cerca de otras aeronaves, especialmente si son de grandes dimensiones. Puede ocurrir tanto en despegues como en aterrizajes. Y lo mismo en vuelo horizontal. Y puede tener lugar siempre que una aeronave entra en la turbulencia producida por otra. El problema de la turbulencia de estela es mucho más serio desde que las aeronaves son mayores y más pesadas. Esto ha hecho que la FAA, Federal Aviation Agency, establezca separaciones mínimas para los aviones que vuelen detrás de pesadas aeronaves de reacción. ¿Cómo se determinan estas separaciones? Sabemos desde hace años que toda aeronave produce turbulencia de estela. Este fenómeno implica varios factores, entre ellos la perturbación de hélice y el chorro del reactor, ambos generados por los motores y difundidos rápidamente en vuelo. El factor más importante en esta turbulencia es causado por las corrientes de aire alrededor de cada ala. Son corrientes normalmente invisibles, pero sabemos que producen extraños remolinos en cada extremo de ala. Este túnel experimental de humo muestra cómo las corrientes forman un violento torbellino detrás de cada ala. Toda aeronave arrastra dos torbellinos de extremo de ala, como este. Estos pueden desplegarse con significante potencia, de unas 5 millas, y persistir con velocidades decrecientes hasta mucho después de que la aeronave haya pasado. La turbulencia de estela a gran altura no constituye problema para muchos pilotos de aviación, pero puede causar graves inconvenientes a pequeñas aeronaves que la encuentren en bajas altitudes, con poco espacio para recuperarse de un balance en pérdida. La FAA realiza desde hace algunos años un programa de investigación acerca de los torbellinos de extremo de ala. Sabíamos ya que cuanto más pesada es la aeronave, mayor es la turbulencia que genera. Por ello, las primeras aeronaves de reacción concedieron especial atención al problema. Ya en 1963 se hicieron pruebas para determinar las características de los torbellinos de extremo de ala. Generadores de humo dispuestos a lo largo de las pistas permitieron estudiarlos y medirlos en varios aeropuertos. Estas primeras pruebas muestran el desarrollo de una corriente axil en algunos torbellinos, como una especie de tornado horizontal. También se observó que los helicópteros en vuelo hacia adelante crean torbellinos gemelos muy similares a los de aeronaves de alas fijas. El programa de investigación ha continuado durante años con la National Aeronautics and Space Administration, desempeñando un papel principal. En el Marshall Space Flight Center de Alabama se utilizan haces láser para medir las velocidades tangenciales de los torbellinos y determinar las fuerzas que ejercen. Muchas de las investigaciones de la FAA se han realizado por el National Aviation Facilities Experimental Center, cerca de Atlantic City. Vuelos de prueba cerca de torres fumígenas muestran cómo el torbellino del ala izquierda observado desde atrás gira en el sentido de las agujas del reloj. Pasan pocos segundos para que el torbellino del ala derecha llegue a la torre fumígena, pero cuando llega,
es evidente su movimiento contrario al de las agujas del reloj. Claramente entonces ambos torbellinos giran hacia adentro, siguiendo la trayectoria de vuelo del avión. Esta clase de pruebas ha proporcionado valiosos datos comparativos acerca de las dimensiones y fuerzas de los torbellinos y sus gradientes horizontales. A principios de 1970, la estación experimental del reactor nuclear de Idaho, una sección de la Comisión de Energía Atómica, formó ya parte de un programa en 3 fases para pruebas de turbulencia de estela. Un equipo de la FAA se encargó de estudiar las turbulencias de las nuevas pesadas aeronaves de reacción, comparadas con las de otras aeronaves. Estas pruebas estaban encaminadas a determinar si las nuevas grandes y pesadas aeronaves de reacción creaban o no turbulencias de estela notablemente más severas que las producidas por las más antiguas. En el estado de Washington se realiza la segunda fase del programa por Boeing. Estas pruebas se concentraron en el 747, el primer transporte comercial pesado de reacción que hubo en operación. En los motores, normalmente de limpia combustión, se inyectó aceite especial generador de humo, de forma que los torbellinos fueran visibles. Al 747 le seguía en maniobras de aterrizaje y despegue una aeronave menor, tripulada por pilotos de prueba de la compañía y de la FAA. Estos pilotos observaron que la turbulencia de estela de la pesada aeronave que les precedía era más significativa que la de otras grandes aeronaves, porque su campo de influencia era mayor. Las pruebas se efectuaron bajo distintas condiciones meteorológicas. Los generadores de humo de extremo de ala, utilizados para distinguir los torbellinos en anteriores pruebas, fueron descartados luego en favor del aceite de motor, pero permitieron el estudio de las formas del humo en aterrizajes, en contactos y despegues. Los torbellinos de extremo de ala podía verse que cesaban tan pronto como la rueda de proa de la aeronave hacía contacto al aterrizar. Y hasta que dicha rueda no se separaba en el despegue, los torbellinos no reaparecían. En la base aérea de Edwards, California, el Centro de Investigaciones de Vuelo de la NASA fue escena de la tercera fase del programa de pruebas en 1970. Aquí, en la cuna del vuelo supersónico, se instalaron algunas de las más modernas máquinas volantes del mundo. A su lado estaba una pequeña aeronave corriente, convertida en laboratorio volador por la instalación de instrumentos especiales para medir y registrar grados de balanceo, fuerzas de control y cambios de aceleración. Disponían también de un típico reactor de aviación. Estas pequeñas aeronaves iban a ser tripuladas por veteranos pilotos de pruebas de la FAA y de la NASA, y lo más cerca posible en la estela de una pesada aeronave militar, la C-5A. Pronto se comprobó que los pequeños aviones debían mantenerse fuera del área de torbellinos notablemente violentos producidos por pesadas aeronaves. A poco más de 3,5 millas detrás, el piloto colocó intencionadamente su avión en el vórtice de un torbellino. Este es el resultado, un tonel completo de balanceo de 360 grados. Vimos cómo se arremolinan hacia adentro, creando entre ellos un fuerte arrastre descendente. Si una aeronave ligera encuentra un torbellino volando cerca y detrás de una pesada de reacción, puede girar en tonel rápido sobre un ala, describiendo incluso un giro completo. Si en el encuentro el avión cruza la estela, podría sufrir en menos de un segundo un arrastre hacia arriba, otro descendente y de nuevo otro ascendente. Cuando la aeronave generadora despega o aterriza, los torbellinos descienden por efecto de tierra, y entonces se desplazan con velocidad de 5 nudos hacia afuera. Empero, un viento atravesado de 5 nudos tiende a mantener un torbellino en la pista, donde puede constituir un peligro para otras aeronaves. El otro se moverá a unos 10 nudos a través de una pista paralela, si ésta existiera. Hemos aprendido que las nuevas aeronaves pesadas de reacción crean torbellinos de extremo de ala muy severos, con relativamente las mismas velocidades tangenciales que los producidos por aeronaves transcontinentales ya en servicio, pero con un campo mucho mayor de influencia. Sabemos que cuando los torbellinos de extremo de ala de todas las aeronaves probadas se extienden, quedan lateralmente cercanos entre sí. Descienden a unos 500 pies por minuto
y se nivelan a unos 800 o 900 pies por debajo de la trayectoria de vuelo. En aire claro sin turbulencia, esta puede persistir por algún tiempo. No obstante, la inestabilidad atmosférica acelera la dispersión de los torbellinos. La turbulencia tiende también a ser menor severa al descender los flaps en la aeronave generadora. Hemos visto también que la turbulencia recia cuando decrece la velocidad de la aeronave generadora. Generalmente es entonces cuando plantean el peor problema las aeronaves pesadas. Como existen cada vez más y más de estas aeronaves, era preciso hacer algo para aumentar la seguridad en las cercanías de las terminales. La respuesta era control de separación y entrenamiento del piloto. La investigación indicó que debiera mantenerse una separación mínima de 5 millas al hallarse 1000 pies debajo y detrás de cualquier aeronave de un peso bruto de despegue de 300.000 libras o más. La separación variará según el tamaño de la aeronave generadora con respecto a la de encuentro. Esto se tradujo en intervalos de tiempo para situaciones de aterrizaje y despegue. Las normas de separación establecidas a mediados de 1970 eran aplicables a todo tráfico por reglas de vuelo por instrumentos, en vector radar, y a las salidas por reglas de vuelo visual. Los pilotos de aeronaves llegaron en vuelo visual han de mantener sus propias separaciones. Esta es la forma mejor de reducir la posibilidad de encuentro con una turbulencia de estela. Incluso cuando el control de tránsito aéreo le separe de pesadas aeronaves, es prudente seguir ciertos procedimientos al volar cerca de ellas. Saben ustedes que los torbellinos de extremo de ala cesan tan pronto como una aeronave completa su aterrizaje. Así, pueden esperar la turbulencia de estela en este área, detrás y debajo de su trayectoria de vuelo. Por ello, si ustedes llegan detrás de una pesada aeronave de reacción, deben permanecer encima de su trayectoria de vuelo y aterrizar más allá de su punto de contacto, aunque incluso hayan aplicado el intervalo de tiempo prescrito. Lo mismo puede decirse en cuanto a los despegues. Deben mantenerse alejados del punto de contacto de la aeronave de reacción que aterrizaba. Es el área encima de su trayectoria de vuelo la que debe estar libre de turbulencia. Aun cuando no tengan permiso de despegue hasta transcurrido el intervalo prescrito, deben estar preparados para ponerse en vuelo antes de llegar al punto de despegue de la aeronave de reacción. Entonces podrán hacer un rápido viraje ascendente contra viento, saliendo lo antes posible de su trayectoria de vuelo. Si intentan despegar a través de una pista que acaba de utilizar una gran aeronave, no esperen permiso del control de tránsito aéreo mientras no transcurra el intervalo prescrito. Una vez en vuelo, si se encuentran detrás y a la misma altitud de una pesada aeronave de reacción, manténganse por lo menos a 5 millas de distancia. Y mejor todavía, algo más arriba y a más de 1000 pies debajo de su trayectoria. Traten de evitar corredores aéreos de aterrizaje y despegue utilizados por grandes aeronaves cerca de activos aeropuertos terminales. Pueden considerar el uso de aeródromos secundarios en los que generalmente no operan pesadas aeronaves. Estén muy atentos siempre que operen en un aeropuerto con 2 pistas separadas por menos de 2.500 pies. Es posible que un torbellino de una aeronave aterrizando contra viento en una pista se desplace directamente en su trayectoria, y esto es lo que puede suceder. La turbulencia de torbellinos de extremo de ala continúa siendo aún un serio problema. Por ello, siguen los programas de investigación de la FAA, la NASA y la industria. Estos han demostrado ya la necesidad de normas de mínima separación detrás de pesadas aeronaves de reacción. Así, en cuanto se obtiene nueva información, esta se analiza cuidadosamente por si hubiera que tomar medidas más amplias de control o hacer recomendaciones adicionales a los aviadores. Mientras tanto, todos los pilotos deben mantenerse tan lejos como sea posible de las grandes aeronaves y continuar prestando atención a la advertencia. Cuidado, turbulencia de estela.